tipos de liberación. Tipos de liberación. Ese es el tema de hoy. Y vamos a iniciar como siempre con una oración en el nombre de Jesús. ¿Ven? Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche, la cual te bendecimos, Señor, te adoramos y te exaltamos, oh Dios Todopoderoso, grande, fuerte, temible, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo tu poderío, reconociendo tu majestad, reconociendo, Señor, que tú eres el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el Dios al cual nada le es imposible. Señor, en esta noche tomamos la autoridad que tú nos has dado como hijos tuyos, Señor. Creyendo, Señor, que tenemos puesta toda la armadura, Señor. Así es, en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy, Señor, tomamos el escudo de la fe y venimos apagando todo dardo del maligno en contra de nuestra vida, Señor. Desde ya, Señor, atamos todo hombre fuerte y todo espíritu demoníaco en el nombre poderoso de Jesús. Hoy venimos declarando inoperante toda obra del enemigo ahora, Señor. Venimos, Señor, en el nombre de Jesús pidiéndote ángeles, Señor, de alto rango, que estén resguardando todo el perímetro de nuestras casas, dentro y fuera, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy venimos orando en contra de toda palabra de maldición que haya sido lanzada sobre nuestra vida y sobre este curso en el nombre poderoso de Jesús. Hoy venimos condenando la lengua del brujo, del hechicero, del satanista, del masón, en el nombre poderoso de Jesús y declarando lo que dice tu palabra, Señor, que uno hará huir a 1000 y 2 a 10,000. Y aquí habemos más de uno, Señor, en este momento orando y poniéndonos de acuerdo, Señor, para que el reino de las tinieblas sea totalmente desplazado y solamente tu reino, Señor, se establezca en esta hora, en este momento, en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo las tinieblas tienen que retroceder, ahora mismo las tinieblas tienen que huir, porque está escrito en la palabra del Señor que ustedes vinieron por un camino, pero se han de huir por 7 en el nombre poderoso de Jesús, porque nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, yo me levanto en autoridad, Señor, contra todo contraataque, contra todo contragolpe que ha venido, Señor. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, vengo atando todo espíritu de desánimo, todo espíritu de derrota, ahora todo espíritu de aflicción que se ha levantado en contra de tu pueblo, en contra de tus hijos, en contra de tu iglesia, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Escúchame bien, desánimo. Te ordeno ahora mismo, en el nombre de Jesús, que salgas fuera de la vida de estos hijos de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo, desaloja ahora mismo, en el nombre de Jesús, la vida de cada uno de los hijos de Dios. Todo espíritu de aflicción, ahora mismo también le ordeno salir fuera. Ahora todo espíritu de derrota, de fracaso, de calamidad, se va fuera en el nombre de Jesús, porque la palabra del Señor dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios se obedece. Ahora mismo, Señor, tus ángeles se vengan desplazando norte, sur, este y oeste. Tu ejército de ángeles, guerreros, Señor, se levanten ahora a favor de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús, y que en este momento, Señor, haya confusión en el campamento del enemigo, derrota en el campamento del enemigo, y en nuestro campamento haya bandera de victoria en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Espíritu Santo de Dios,
Tú eres bienvenido en esta noche. Sin ti no podríamos hacer esto, Espíritu Santo. Ven, instrúyenos, condúcenos hacia toda verdad, Espíritu Santo de Dios. Hoy que nuestro entendimiento pueda ser abierto en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nombre que se dobla toda rodilla, que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tengan todos muy buenas noches nuevamente. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Vamos a iniciar en esta noche a desarrollar el tema tipos de liberación. Es importante que entendamos que existen diferentes tipos de liberación y necesitamos conocerlo porque no todas las personas se liberan de la misma forma, se liberan de la misma manera. Y quiero ir al libro de Isaías capítulo 61, ¿verdad? Ahí encontramos los diferentes estados espirituales del alma, cómo una persona puede estar espiritualmente, ¿verdad? Y yo tengo aquí anotado 9 situaciones espirituales en las que puede estar un alma. Ahora, antes de eso, quiero citar el libro de Mateo capítulo 15, 24, para que tengamos entendido lo siguiente. Y dice así, él respondió, ¿quién respondió? Jesús. Él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas de la casa de Israel. ¿A quiénes vino Jesús? A las ovejas, vino a la casa de Israel. ¿Y qué vino a hacer a la casa de Israel? Pues vino a traer buenas nuevas. Eso es lo que dice en Isaías 61, capítulo del versículo 1 en adelante. El Señor dijo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Y en este pasaje se relata la condición espiritual en que puede estar un alma. Y voy a mencionarlo. Un alma puede estar afligida. Un alma puede estar quebrantada de corazón. Un alma puede estar cautiva, puede estar prisionera o puede estar presa. No es lo mismo que estar cautiva. Un alma puede estar desconsolada, enlutada, abatida, en ruina y devastada. Esa es la condición espiritual en la cual hemos venido al Señor Jesucristo. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice. Jesús no vino por sanos, él vino por los enfermos. Y es importante que como hijos de Dios, como la iglesia de Jesucristo, entendamos que la iglesia funciona como un hospital. Viene gente enlutada, viene gente quebrantada, viene gente afligida y nosotros, los que hemos alcanzado algún grado de madurez, los que hemos alcanzado un grado de madurez, debemos ayudar a las personas que vienen entrando a la iglesia. Pero se debe empezar por donde se empieza por casa, por donde empezó el Señor Jesucristo en la casa de Israel, las ovejas perdidas. Por ahí se empieza. Luego, una vez que ya hemos sido restaurados por el Señor Jesucristo, entonces somos enviados fuera a cumplir la gran comisión, pero iniciamos por casa. Así es que voy a hacer mención del primer
tipo de liberación que existe. Y con esto quiero mencionar que existe un lenguaje lesco que hacen los espíritus demoníacos a través de una persona, ¿verdad? Y la primera manera o forma de liberación se llama por manifestación. ¿Qué significa esto? Por manifestación. Bueno, que los espíritus toman a la persona, puede ser de manera parcial o total. La persona puede llegar a enajenarse. No sé si me entienden ese término, pero la persona es tomada por los espíritus. Las cuerdas vocales de la persona es tomada y los espíritus empiezan a hablar a través de la persona. Y este tipo de liberación se llama por manifestación. ¿Qué hacer cuando se da este tipo de liberación? Bueno, yo les explicaba que existe una técnica donde se interroga a los espíritus. Es importante que esto quede claro. No hablamos con los espíritus, los interrogamos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo con el endemoniado Gadareno, que le preguntó, ¿cómo te llamas? Y eso es lo que hacemos preguntas que vayan relacionadas a la liberación. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Hace cuánto tiempo estás en esta persona? ¿Cuál es tu derecho legal? ¿Cuál fue tu puerta de entrada? ¿Hace cuánto tiempo estás en esta persona? ¿Qué daños has causado en esta persona? Y empezamos a interrogar al espíritu que está en la persona con el propósito de liberar a la persona e ir quitando toda clase de derecho legal que el enemigo crea tener a través del pecado que cometió la persona. Pero ¿de qué debemos de tener cuidado en este tipo de liberación por manifestación? Debemos de tener cuidado en los gestos que la persona está haciendo en ese momento, o cómo está moviendo las manos, o cómo está moviendo los pies. Tenemos que estar observando qué es lo que está pasando con la persona. ¿Por qué razón? Porque hay señales, ¿verdad?, que muestran la manifestación de los espíritus en la persona. Y voy a dar algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la persona pone las manos de esta forma en una administración, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué están haciendo los espíritus? Están resistiendo, se están resistiendo para que la persona no pueda recibir liberación. Por eso es importante que cuando se va a ministrar a alguien, se le indique a la persona que tenga sus manos separadas totalmente. Igualmente los pies tienen que estar separados. Pero si en algún momento que usted está ministrando sucede esto, usted tiene que romper con eso a través de la oración y ordenar en el nombre de Jesús que se quebrante toda oposición, toda resistencia que estén causando. También hay otra señal que ellos hacen de esta forma: colocar las manos de esta manera. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué están indicando? Que hay un pacto. Eso es lo que está diciendo. Hay un pacto y hay que romper ese pacto. También una forma de reconocer que hay un pacto es cuando el espíritu habla a través de la persona y dice: esta persona me pertenece, esta persona es mía. Inmediatamente, al escuchar esto, nosotros tenemos que reconocer que hay un pacto y que tiene que ser anulado ese pacto. ¿Cómo se anula este pacto en una liberación, en una administración? Bueno, haciendo mención
de la obra de nuestro Señor Jesucristo hecha en la cruz del Calvario. De esta forma, se le hablan a los espíritus con autoridad, ¿verdad? Y se les recuerda lo que nuestro Señor Jesucristo hizo a favor de la persona. La palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo ofreció un mejor pacto cuando Él ofreció su cuerpo y derramó su sangre. Ese pacto ahora está cubriendo a la persona que está siendo ministrada. Por lo tanto, todo pacto ancestral, todo pacto indirecto o de forma directa, ya sea que la persona en algún momento hizo un pacto con algún espíritu a través de algún dicho, a través de alguna promesa, se pueda romper cuando se hace mención de esto. Y se le ordena con autoridad al espíritu de pacto que suelte a la persona, recordándole lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que no importa cómo haya sido ese pacto, si fue verbal, si fue escrito, si hubo derramamiento de sangre humana o verbal, queda totalmente anulado, queda roto, queda desautorizado en el nombre de Jesús. Inmediatamente el espíritu de pacto tiene que soltar a la persona y se tiene que ir en el nombre de Jesús. Así es que otro tipo de señas que los espíritus pueden hacer en una administración son los siguientes. Pueden estar haciendo este tipo de señal, si me observan bien, ese tipo de señal. Eso es para invocar a espíritus inmundos cuando hacen esta señal. También pueden estar haciendo esta seña con los dedos en esta posición. Pueden estarlo haciendo esto con las manos y pueden estar haciéndolo con los pies. Los dedos hacia arriba. Cuando están haciendo esto, lo que están haciendo es que los espíritus están pidiendo ayuda. Inmediatamente, cuando usted observe esto, tiene que prohibirles que pidan ayuda en el nombre de Jesús. Todo esto es para que la liberación no se le complique en el momento, que usted aprenda a reconocer estas señales que ellos hacen en una liberación, que no pasen desapercibidas. Por eso es importante estar concentrado y estar observando lo que está pasando con la persona. Otra cosa, cuando se está haciendo una administración, ¿cómo sé yo que el hombre fuerte está ahí? Que el hombre fuerte se presentó ahí. Cuando usted está haciendo la oración y ata todo hombre fuerte, va a notar que el ceño de la persona, esta parte de aquí, permítame, esta parte de aquí, le va a ser así. Cuando está así, de esa forma, es que ahí está el hombre fuerte. Y hay que empezar a hacer la liberación en el nombre de Jesús. Ya se presentó, está ahí, y empezar el proceso de liberación. Existe otro tipo de señales. Cuando, por ejemplo, la persona cruza las piernas, hay que separarla, porque lo que están haciendo, de igual manera, están poniendo resistencia, están de alguna manera pidiendo ayuda. Hay que pedirle a la persona que separe las manos. Esas son algunas señales. Faltan más. Todo eso lo voy a compartir. Estas son algunas señales que ellos hacen en una liberación por manifestación. Ahora, quiero que entiendan esto. No necesariamente para que una persona pueda ser libre, tiene que haber liberación por manifestación. No es un patrón. Y no debemos esperar nosotros tampoco que los espíritus se manifiesten a través de la persona. Si se logran manifestar, entonces aplicamos la técnica de interrogar con el propósito de liberar a la persona. No hacemos preguntas fuera de lo que tiene que ver con la liberación de la persona. No se atreva a hacer preguntas fuera de la liberación, porque esto es peligroso y usted podría estar cayendo en ocultismo, podría estar cayendo en adivinación, y eso no se debe hacer.
Entonces, este es el tipo de liberación por manifestación, ¿verdad? Y es la manera en que debemos de tratarla. No esperemos que los espíritus se manifiesten para empezar a hacer liberación. Si se manifiesta, ok. Y si no se manifiesta, los echamos fuera de toda forma. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros fuimos entrenados en esta forma, que siempre tenía que el demonio manifestarse a través de la persona para que pudiera haber liberación. Y yo recuerdo que cuando yo inicié en el ministerio de liberación, ninguna liberación que yo hice fue por manifestación. Ningún demonio se manifestó. ¿Y qué pasó en ese momento? En ese momento se me vinieron muchos pensamientos a mi mente, como por ejemplo que me hacía falta autoridad, que me hacía falta unción, que me hacía falta poder, y eso no es cierto. Muchas veces hacemos de una cosa un patrón y cometemos un error. No todas las liberaciones son iguales. Tenemos que tener claro de esto. Y el Señor nos da estrategias para los diferentes tipos de liberación. No hagamos de una liberación un patrón, porque podríamos estar cometiendo un error y se va a dificultar la liberación. ¿Cuáles son los otros tipos de liberación? Está uno que se llama por confesión. Ese es el otro tipo de liberación, por confesión. Tipo de liberación por confesión. La confesión tiene que ver con declarar un error, falta o delito cometido, declarar algo que se mantenía en secreto por cualquier motivo. En Levítico capítulo 5, versículo 5 dice así: y será que cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Según la Biblia, confesar nuestros pecados tiene que ver con admitir nuestro pecado, sea en público o en privado, ya sea a Dios o a los hombres. También muchos de los que habían creído, está en Hechos 16, 19, 18. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Santiago 5:16. Por lo tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces, este es otro tipo de liberación, cuando confesamos nuestros pecados. Nosotros hemos tenido la experiencia de atender personas que con solo el hecho de confesar el pecado, ellas mismas se han liberado. No ha habido necesidad de imponerles manos, no ha habido necesidad de orar por ellos, simplemente ellos empiezan a confesar lo que habían guardado, lo que tenían oculto, y se empiezan a liberar solos. Y esto es importante que lo entendamos también. No solamente debemos confesarle nuestros pecados al Señor, también debemos confesar los pecados a los hombres. Pero quiero aclarar esto, no es a cualquier hombre. Usted va a venir delante de un pastor o de un ministro de liberación, alguien que tenga la capacidad y la madurez espiritual para ayudarlo a usted. No es que usted le va a abrir el corazón a todo mundo y le va a ir diciendo sus cosas a todo mundo. No, en esto hay que tener mucho cuidado y en esto es importante, ¿verdad? Que conozcamos por lo menos un poco de la persona, del testimonio de la persona, y que también el Espíritu Santo de Dios nos dé testimonio acerca de la persona. Recordemos que la palabra del Señor dice que nosotros somos cartas leídas y que el Espíritu Santo nos da testimonio acerca de las personas. Y esto es importante porque no podemos nosotros andar abriendo nuestro corazón a toda persona que no sabemos quién es, qué testimonio tiene y no sabemos qué va a hacer con la información que nosotros le estamos dando.
Por eso nosotros somos muy cuidadosos como ministerio en este sentido. Toda la información que nos hacen llegar, toda esa información es confidencial. En este ministerio no se graba ninguna liberación. Respetamos la manera en que otros ministerios trabajan, pero en el Gran Yo Soy no grabamos liberaciones, no exponemos a las personas en las redes sociales. Cuidamos la integridad de cada persona, basado en la palabra de Dios. Hubo un caso en la Biblia donde un hombre necesitaba una sanidad y estaba dentro de la multitud. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús lo llevó aparte, lo sacó de la multitud y ahí hizo la sanidad. Así es que es la manera en que nosotros trabajamos, ¿verdad? No compartimos la información con nadie. Al final, el formulario que las personas nos llenan, las personas se les devuelve el formulario y ellos se quedan con la información. Únicamente ocupamos la información para hacer el análisis, ¿verdad? Para ministrar, pero no nos quedamos absolutamente con nada. Nos cuidamos de que el enemigo nos vaya a levantar cualquier tipo de argumento, ¿verdad? O de calumnia o cualquier otra cosa. Y cuidamos la integridad de la persona. En ese sentido somos muy puntuales. Es más, el formulario que nosotros compartimos dice información confidencial. Igualmente, lo que suceda dentro de la administración, totalmente todo lo que la persona comparte es confidencial y siempre se le aclara a las personas. Toda la información que usted está dando es entre Dios, usted y yo, totalmente. De aquí no sale absolutamente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han cometido errores. Tenemos testimonios de personas que después que le abrieron su corazón, y escúcheme bien, pastores, en esto tenemos que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque han habido testimonios que después de que una persona le compartió, una oveja le compartió la información a un pastor, el pastor hizo de esa información el mensaje del día domingo. Y hay personas que esto las ha herido, las ha ofendido y tienen toda la razón, porque eso no es ético, eso no es correcto. Hay suficiente palabra en la Biblia para que usted pueda predicar, pero no vamos a predicar de las debilidades, de los errores y de las cosas que las personas nos comparten, ¿verdad? Como le repito, nosotros hemos tenido esa experiencia. En una ocasión, una hermana me pidió que le ministrara. Ella estaba anuente a la administración, pero después se cerró. Después de un tiempo me dijo de que no, al final me confesó. Lo que sucede es que yo compartí mi información con el pastor y el día domingo él hizo esto y esto y esto, y desde entonces yo no quiero que nada de lo que yo exponga o diga de mi vida personal sea expuesto en el púlpito. Y ella estaba un poco recelosa. Esto impide que las personas abran su corazón y puedan recibir liberación. Esto es algo que nosotros debemos de corregir. En el nombre de Jesús se los digo con mucho amor y mucha firmeza. En el nombre de Jesús. Estamos para sanar a la iglesia. No estamos para herirlos. No estamos para avergonzarlos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a las personas? Yo no soy nadie para juzgar a la persona. No soy nadie. Dios no me ha dado la autoridad para eso. Recuerdo que en una ocasión el Señor me dijo, te he puesto para sanar, no para juzgar. Y ese es mi trabajo, esa es mi labor. Sanar, ayudar a sanar, a restaurar, a liberar, no a juzgar. Eso no me corresponde a mí. El que ha de juzgar es el Señor Jesucristo, si le place, ¿verdad? Entonces, ese es el otro tipo de liberación a través de la confesión. Es importante que confesemos nuestros pecados a Dios, pero también a los hombres, que los confesemos. ¿Qué pecado debemos de confesar a los hombres? Aquellos pecados que han dañado a terceros.
es importante confesar este tipo de pecado. Por ejemplo, cuando se cometió un robo, ese daño no solamente fue que yo lo hice para mí mismo, sino que dañé a otra persona, a tercero. Es importante que lo hagamos, ¿verdad? Para que podamos recibir liberación. ¿Por qué hay que confesar el pecado? 3 razones voy a darles por qué debemos de confesar el pecado. Número 1, porque es bíblico hacerlo. Número 2, porque mantener un pecado oculto equivale o está relacionado con la hechicería. El término hechicería equivale a hacer o mantener algo oculto. Recordemos lo que dice la palabra del Señor, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, mas el que lo encubre, ¿qué pasará? No va a prosperar. Por muy vergonzoso que parezca, por muy penoso que parezca, es importante que hagamos confesión de pecado para quitarle todo derecho legal a los espíritus que tienen en nuestra vida, para luego expulsarlos en el nombre de Jesús. Y número 3 es porque le da legalidad a las tinieblas. Los pecados ocultos le dan legalidad a las tinieblas, ¿verdad? Y también muchos pecados no confesados en nuestra vida traen problemas físicos, ¿verdad? El salmista David decía, mientras yo callé, dijo, mis huesos se envejecieron. Mientras yo no confiese que tengo resentimiento, falta de perdón, ira, odio hacia otra persona, mientras no me libere de esto, esto me va a afectar a nivel espiritual y a nivel físico. Está el otro tipo de liberación que se llama de renuncia. ¿De qué se trata esto? Voy a explicar. Los espíritus son territoriales. Nosotros fuimos hechos del polvo que contiene todos los elementos químicos de la tierra. Los espíritus nos toman a nosotros como sus territorios y nosotros debemos de hacer oraciones de renuncia. ¿Por qué razón? Porque fuimos nosotros los que le abrimos la puerta a ellos y somos nosotros los que tenemos que renunciar a ellos. No fue el Señor, fuimos nosotros. Por lo tanto, debemos hacer todo tipo de renuncia. Voy a darle un ejemplo de ese tipo de oración de renuncia. Por ejemplo, en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo espíritu inmundo de control mental. Renuncio a toda legalidad que Satanás tuvo sobre mí desde el vientre de mi madre, en el nombre de Jesús. Renuncio a toda manipulación demoníaca, a toda influencia de espíritus distractores y opresores. Renuncio a toda práctica de pecado. Renuncio a todo deseo carnal. Renuncio a todo argumento de mentira, falsedad y engaño. Y a través de esta oración de renuncia, nosotros le estamos diciendo a los espíritus, no los queremos, no los aceptamos. Queremos que se vayan de nuestra vida. Y le quitamos toda posible legalidad que tenga en nuestra vida. Entonces, importante confesar nuestros pecados, importante también hacer renuncia o renunciar. Está el otro tipo de liberación que se llama cautividad. Y aquí me voy a ampliar un poco más, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra cautividad? Personas que están retenidas a la fuerza en un lugar, están dominados por una pasión o emoción. Y están las personas que están presas, que son diferentes. Las personas que están presas están cumpliendo una condena. Algo hicieron y ahora están presos y tienen que pagar esa condena. Pero para las personas que están presas espiritualmente y están pagando algún tipo de condena, la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario sigue siendo vigente hasta el día de hoy. ¿Cómo así? Bueno, lo que Jesús hizo, lo que Él padeció en esa cruz,
Él pagó mi deuda, Él pagó su deuda. Si usted creía tener algún saldo, no lo tiene, porque Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Delante de la presencia del Señor, usted y yo somos totalmente inocentes. Yo no tengo por qué pagar absolutamente nada. Y si usted no lo sabía, nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados pasados, pagó por los pecados que hoy íbamos a cometer y vamos a seguir cometiendo el día de hoy hasta que nos acostemos. Y también pagó por los pecados de mañana. Así es, pagó totalmente la deuda. No debemos absolutamente nada. Así que si hay una persona que está presa en este lugar, que cree deberle algo al enemigo, esa mentira hoy se quebranta en el nombre poderoso de Jesús. Porque el Señor te liberó de toda condena. Entonces, es importante que entendamos esto de la cautividad. Les he estado explicando de que el alma de una persona puede ser maldecida, el alma de una persona puede fragmentarse y el alma de una persona puede estar cautiva. Existen regiones de cautividad. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, cuando una persona fue sometida a un dolor intenso en su vida, este dolor intenso pudo ser provocado por un accidente o pudo ser provocado por un abuso o una violación, ¿verdad? O el abandono de sus padres. El punto es que la persona sufrió tal dolor que su alma se fragmentó, se hizo pedazos. ¿Qué pasó con este pedazo de su alma? Ese pedazo de su alma, Satanás lo tomó y lo llevó a una región que se llama región de cautividad. Ahí, en esa región de cautividad, le asignó un guardián. Y esa persona está custodiada por un guardián. Y hay que sacar a esa persona de esa región de cautividad. Recordemos lo que dice Isaías 61, que el Señor vino a dar libertad. ¿A quiénes? A los cautivos, personas que estaban dominadas a la fuerza. Eso es un cautivo. Sin embargo, no vemos registro en la Escritura que Jesús haya libertado a alguien de la cárcel. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando a nivel espiritual. Y es que una alma puede estar en una región de cautividad donde está siendo custodiada por un guardián y hay que sacarlo de ahí. ¿Cómo sé yo que estoy en una región de cautividad? Porque existen algunos síntomas que indican que yo estoy en una de cautividad y necesito salir de ahí. Mi alma necesita salir de ahí. Hay personas que se sueñan continuamente que están en la cárcel o que están metidas en un hueco de oscuridad. Es porque su alma está cautiva. Algo sucedió en su vida, alguna experiencia dolorosa, algún tipo de trauma que su alma se fragmentó y está en esa región de cautividad y hay que sacarle de ahí en el nombre de Jesús. Entonces voy a hacer mención de algunas regiones de cautividad. Está la región de cautividad del Seol. ¿Cómo sé yo que una persona es Seol? Porque manifiesta los siguientes síntomas. Sus pensamientos siempre son de muerte. Siempre la persona se hace la víctima. Sus pensamientos son continuos de derrota, de fracaso. No habla de triunfos ni de victoria. ¿Dónde está? En una región de cautividad llamada el Seol. Salmo 49:14. Esta información se la voy a compartir. Hay otra región de cautividad que se llama de las tinieblas o lugares tenebrosos. ¿Qué pasa con una persona que está ahí, en esa región de cautividad? ¿Cuál es el síntoma que manifiesta? No puede salir de situaciones, siempre se le complica. Por más que trata de salir de algunas situaciones difíciles, nunca lo logra.
porque su alma está en esa región de cautividad. Está otra región de cautividad que se llama prisión y zona de tinieblas. Y muchos cristianos están en esta región de cautividad. Y usted lo puede observar cuando usted va a la iglesia, porque se manifiestan estos síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? No pueden alabar. Les cuesta alabar al Señor. Usted va a ver siempre a estas personas con las manos cruzadas, de esta forma. Siempre las va a ver con las manos metidas en las bolsas del pantalón o de hacia atrás. En el momento en que todos están alabando, adorando, les cuesta levantar las manos. Es porque están en esta región de cautividad, nieblas. No pueden alabar, no pueden adorar, no pueden recibir un santo, les cuesta expresar su amor por Dios, no pueden recibir revelación de la palabra y se quedan enanos espiritualmente. Nunca crecen, ¿verdad? Es porque están en esta región de cautividad. Está otra región de cautividad que se llama el Abadón. En esta zona es una zona de destrucción. Las personas constantemente sufren accidentes tras accidentes. Las personas están tristes. Personas que no se les conoce, pasan desapercibidas. Personas que pasan desapercibidas se encuentran en un lugar que se llama el olvido. Estas personas pasan mucho tiempo en algún lugar, puede ser en la iglesia, puede ser en el trabajo, y nunca son conocidas, siempre pasan desapercibidas. Nunca las personas que están alrededor se acuerdan de su nombre, porque está en esta región de cautividad. Pasan adelante en el momento en que va a ministrar un siervo de Dios, pasa con todo el anhelo que alguien ore por ella. El siervo vino, oró por todo el mundo, menos por ella, pasó desapercibido, como que no existiera. Como que si nunca hubiese pasado adelante. Es porque existen otras regiones de cautividad, como la región de cautividad de los chacales, personas que se sueñan constantemente con perros que los están mordiendo. Están en esa región donde les devoran sus sueños, sus anhelos, sus planes. Y es importante sacar a esta persona de la región de cautividad, ¿verdad? ¿Cómo se saca una persona de esta cautividad? ¿Cuál es la forma de hacerlo? Recuerdo que esto lo compartí en una oración y una hermana me mandó un testimonio porque ella lo hizo para sí misma. Y dice que cuando ella empezó a hacer esta oración, se empezó a liberar. Ok. ¿De qué manera lo hacemos? En el nombre de Jesús, que el ángel o el guardián que se le asigna a la persona, ¿verdad? La persona que se le asignó a la persona sea encarcelado y sea llevado a prisiones de oscuridad, guardián, ¿verdad? Ok, dice que se me corta. Okay. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Alguien que me haga alguna seña o me diga algo? Sí, pastor, se escucha entrecortada. Ok, ¿qué fue lo que no escucharon? ¿Qué fue lo último que no escucharon? Yo escuché hasta donde dice que el guardián que se le asignó a la persona es encarcelado. Ok, perfecto. Ok, primero Creo que todos hasta ahí escuchamos. Ok. Ok, entonces, les decía que el guardián tiene que ser apresado, ordenar en el nombre de Jesús que sea apresado por los ángeles del Señor y llevado a prisiones de oscuridad. Luego, así como el Señor Jesús llamó a Lázaro de la tumba y le dijo, Lázaro, ven fuera en el nombre de Jesús, es importante que a la hora de ministrar, usted llame al alma de la persona que está en la región de cautividad, la llame por su nombre y ordene que salga de la región de cautividad donde se encuentra. ¿Cómo sé yo
¿En qué región de cautividad? Por los síntomas que la persona manifiesta, y también puedo recibir información del Espíritu Santo que la persona está en una región de cautividad y puedo hacer mención de esa región de cautividad y ordenar que salga de. Así que en el nombre de Jesús ordenamos que salga la persona de esa región de cautividad. Se llame el Abadón, se llame el Seol, se llame la región de tinieblas, se llame la región de los chacales, se llame la región del olvido. Yo ordeno en el nombre de Jesús que el alma de salga ahora en el nombre de Jesús, que los barrotes se rompan, que las cadenas se rompan, que los cerrojos se rompan en el nombre de Jesús. Yo llamo a la libertad ahora a esta persona y sale de esa región poderoso de Jesús. La persona va a manifestar en ella un alivio. Algunas personas logran ver en la administración que están saliendo de una cárcel y algunas personas salen custodiadas por ángeles y las personas lo pueden ver en visión cuando se está haciendo la administración. Aparte de eso, la persona luego de la liberación, la administración, empieza a testificar que algo pasó en su vida, algo se rompió y tiene que salir de ahí. Las personas que practicaron el ocultismo, la brujería, que se involucraron en estas personas, su alma se fragmentó y fueron a una región de cautividad que se llama la región de los pactos y tienen que salir de esta región. Existe una región que Dios la usa también para hacer juicio o para disciplinarnos. Y esto es importante también que conozcamos cuál es esa región de cautividad. Toda esa información yo se la voy a dar que conozcamos que existe este otro tipo de liberación que hay que sacar. Se está entrecortando, pastor. Pastor, se le está cortando, se quedó sin escuchar nada. Pastor. Se fue todo, ya no se oye nada. No, el pastor salió, parece. ¿Y sí? Se desconectó. No debe tener señal él. Démosle un momentito al pastor, ya casi entra. Sí, hay que llamarle porque se le cayó toda la señal. No, Se desconectó. ya él sabe que envió un mensaje para decir que ya casi entra, que le demos un momentito. Ah, bueno. Ok, gracias. Con mucho Ujú.
Seguiremos esperando un momento. Aquí estamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ok. Continuamos con la siguiente o el siguiente tipo de liberación, las iniquidades. Es importante también renunciar, ¿verdad?, a todo pecado que nuestros antepasados hayan cometido, que notemos nosotros que se vean como un patrón repetitivo, ya sea en nuestra línea materna o paterna. Es importante también, ¿verdad?, que todo lo que haya entrado a nuestra vida, a través de nuestros genes, a través de la sangre, a través de nuestro ADN, sea expulsado en el nombre de Jesús. Estas son otras cosas que se tienen que ministrar. Todo lo que entró a través del ADN, a través de los cromosomas, a través de la sangre. Los espíritus utilizan esto como vehículos para transportarse en nuestra vida y seguirnos causando problemas a nosotros y a nuestras generaciones. Entonces, este es otro tipo de liberación, ser libres de las iniquidades. Y la siguiente liberación es la liberación de ataduras, ¿verdad? Este es otro punto importante, ¿verdad? No todo es espíritu, es decir, no todos son demonios, sino que hay algo que se llama ataduras en la vida de una persona. Por ejemplo, eso lo podemos ver en el caso de la mujer que tenía aproximadamente, la palabra de Dios menciona que tenía 18 años de tener un espíritu de enfermedad que la tenía encorvada. Jesús habla de un espíritu de enfermedad, pero también menciona la palabra atadura. ¿Qué es una atadura? ¿Y cómo una persona puede ser libre de ataduras? Okay. En el libro de Efesios, capítulo 6, 16 dice, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Quiero que entiendan que esto es espiritual. Una atadura puede ser, por ejemplo, algo que se le colocó a la persona a nivel espiritual. ¿Qué es ese algo? Puede ser una daga, puede ser una lanza, pueden ser estacas, y hay que sacar todo esto en el momento de hacer la ministración, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el espíritu de María Leonza, que es utilizado en la brujería, cuando a este espíritu está siendo expulsado, ¿qué hace María Leonza? Ella sale del cuerpo de la persona, pero le clava una daga a la persona, se la deja y la persona siente un dolor en la espalda. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos atadura. Eso hay que sacarlo en el nombre de Jesús. ¿De qué forma se ministra esto? Se hacen actos proféticos. Usted hace como que si literalmente le está quitando algo a la persona, le está sacando algo de su cuerpo. Por ejemplo, si se le colocaron vendas, entonces usted dice, en el nombre de Jesús, yo quito toda venda que se le haya colocado, toda venda mágica que se le haya colocado en el nombre de Jesús. Si a la persona se le ató, si tiene cuerdas espirituales, entonces usted dice, yo quito toda cuerda, toda atadura que tenga esta persona en sus manos, en sus pies, las quito. Y usted hace el acto profético, ¿verdad? Es decir, empieza a hacer como que si le está quitando algo a la persona. Tiene que hacer esto para que la persona pueda ser libre de las ataduras. Por eso le decía que no todas las liberaciones son iguales y que hay códigos que hay que aplicar según el tipo de liberación. Cuando se hace este tipo de liberación de atadura, la persona empieza a sentir alivio en su cuerpo. La persona va a sentir como que le arrancaron algo, como que le quitaron algo, como que
lo hicieron libre de algo que tenía la persona. La persona puede tener una variedad de cosas en su cuerpo, desde vendas, desde cascos en su cabeza, desde lanzas, desde dagas, una variedad de cosas, y eso hay que quitarlo en el nombre de Jesús. Y no es igual una maldición a una atadura, para el que preguntó ahí. Estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Lo que son ataduras son cosas espirituales que le fueron lanzadas a las personas. Dardos, hay personas que han recibido dardos de fuego y hay que sacarlos en el nombre de Jesús. Y se ministra de esa forma en el momento en que se está haciendo la liberación. Entonces, estos son los 6 tipos de liberación que existen: por confesión, por renuncia, cautividad, iniquidad, ataduras y liberación por manifestación. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto al tema de tipos de liberación, puede hacerla ahora. Sí, pastor, yo quisiera saber que ahí donde usted se interrumpió, que estaba hablando sobre los que visitan brujos, digamos, o que van a buscar alguna ayuda donde magia blanca, magia negra, magia verde, magia, todos esos tipos de magias. No pudimos escuchar. Ok, los que practicaron la brujería, los brujos, por ejemplo, los masones, los satanistas, ese tipo de personas, su alma se fragmentó y fue a parar a una región de cautividad que se llama la región de los pactos. Ahí está cautiva su alma, está prisionera y está siendo custodiada por un guardián. Y tiene que salir, aun cuando la persona ya confesó sus pecados, ya le entregó su vida a Jesucristo, hay que sacarla de esta región de cautividad, ¿verdad? Si no, va a permanecer ahí. Déjeme encontrar esta región que se llama la región de los pactos. Permítame, voy a buscarla en el nombre de Jesús. Ok. La sala de los pactos. Cuando en el mundo espiritual se llevan ceremonias ocultistas, la persona practicó esto. En lo espiritual se abren puertas. Estas pueden tener su origen en la hechicería, la brujería, la adivinación, rituales idolátricos, masónicos, control mental y todo relacionado a la nueva era. Cuando la persona practicó todas estas cosas, entonces su alma se fragmentó y fue a parar a esta región de cautividad de los pactos, y hay que sacarla de ahí. ¿Otra pregunta? ¿Quedaron claros cómo se saca el alma de una persona fragmentada que está en una región de cautividad? ¿Quedaron claros de eso? Sí, señor. Okay. Hermana Karen Villalobos. Una preguntita. Yo siempre había entendido que la atadura era cuando, por ejemplo, uno le decía alguna palabra a una persona y esa persona prácticamente quedaba atada con el dicho que yo le había dicho. Pero estoy entendiendo que ese tipo de atadura es diferente, o viene siendo lo mismo. No, es una diferente. Uno se puede atar también con los dichos de su boca. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es como que usted misma, ¿verdad? Como que de sus labios salió una cuerda con lo que dijo y usted mismo se enlazó con esa cuerda y quedó ahí. Entonces hay que romper también con esa atadura que se da por los dichos de nuestra boca o por las palabras que salieron de nuestra boca, ¿verdad? O palabras que salieron de otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, palabras hirientes que salieron. Entonces salieron como lanzas de la boca de esa persona, salieron como dardos y hay que sacarlos en el nombre de Jesús. Hermana Shirley. ¿Cómo se rompe con ese tipo de atadura? Bueno. Palabras que hayan dicho. Ok, recordemos que todo lo que hacemos, lo hacemos alineado a la Escritura, a la palabra de Dios. Debemos auxiliarnos a un versículo bíblico en particular, ¿verdad? Por ejemplo, yo uso
uno que dice que yo estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces uso esa palabra y digo, Señor, tu palabra dice que yo estoy sentado juntamente contigo en lugares celestiales. Estoy al mismo nivel contigo y tengo la autoridad, Señor, que tú me has dado para ahora romper con toda palabra de maldición que fue lanzada en mi vida o fue lanzada a esta persona. Todo dicho que lo ató, toda palabra de maldición que fue lanzada ahora y lo tiene atado en el nombre de Jesús, hoy se rompe eso, hoy se deshace. Escrito está, esta es la herencia de los siervos de Jehová, que condenaremos toda lengua que se levante en juicio en contra de nuestra vida. Por lo tanto, hoy tomo la autoridad y condeno este dicho, condeno esta lengua de maldición. Hoy le quito el poder, la desautorizo en el nombre de Jesús, queda inoperante en el nombre de Jesús y echo fuera de la vida de esta persona todo espíritu inmundo vinculado a esta palabra de maldición. Si la palabra lanzada de maldición fue de ruina, se va todo espíritu de ruina de su vida en el nombre de Jesús y se rompe esa maldición. Es la manera en que se debe ministrar, es la manera en que se debe orar. Debemos de estar plenamente seguros de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Para hacerlo y para quitarle todo poder a este tipo de ataduras en el nombre de Jesús. Hermana Shirley. Sí, pastor, yo quería saber si las ataduras y las maldiciones generacionales se parecen o son diferentes y en qué forma tratarlas. Son totalmente diferentes, ¿verdad? Maldiciones generacionales, patrones repetitivos que hay en nuestra vida. Papá tuvo cáncer, abuelo tuvo cáncer, mi tía tuvo cáncer. Cuando vemos patrones repetitivos en nuestra generación, ya sea línea materna o paterna, son maldiciones generacionales. Se rompen en el nombre de Jesús y se echa fuera los espíritus vinculados a esa maldición. Como lo he explicado muchas veces, no basta solamente con romper. Hay que desalojar a los espíritus que entraron a través de esas maldiciones. Hermano, Perdón, pastor, pero por ejemplo esas maldiciones que vienen a causa no solamente de las enfermedades, sino también de los vicios o de la pobreza, de la ruina, son también maldiciones generacionales, ¿no? Que viene que el abuelo fue así, que el tío es así, que el papá es así. Ahí está una maldición generacional, ¿verdad? ¿Cómo anulo yo esa maldición generacional? Basado en lo que dice la Escritura, basado en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hay palabra de Dios para romper esas maldiciones. ¿Cuáles son esas palabras? Escrito está. Jesús, siendo colgado de un madero, se hizo maldito. Por lo tanto, toda maldición de alcoholismo, toda maldición de vicios, hoy se rompe sobre mi vida, hoy se rompe sobre mi generación en el nombre de Jesús. Eso queda inoperante. Escrito está. Ya no se dirá más este dicho. Los padres comieron las uvas y a los hijos les dio la dentera. La palabra del Señor dice que el alma que pecare es la que va a morir. Por lo tanto, yo legalmente no tengo por qué pagar por los pecados que cometieron mis antepasados, ni de mi línea materna ni paterna, en el nombre de Jesús. Así que se rompe todas esas maldiciones de pobreza, de ruina, de enfermedad, en el nombre de Jesús. Y ordeno que todos esos espíritus inmundos salgan de mi vida, salgan de mi casa, salgan de mi generación, salgan de mi genes, salgan de mi ADN, salgan de mis cromosomas, salgan de mi sangre, en el nombre de Jesús. Una pregunta, hermano. Gracias, pastor. El hermano Petra, que dice ahí Petra Terrero. Sí, buenas noches. Es su esposo, pastor. Dios bendiga mucho. Bendiga. Bendiciones. ¿Iba a hacer alguna pregunta, Pastor Galarza, pastor, iba a hacer... Sí, una diga. pregunta, hermano pastor. Dios bendiga. De las 6 tipos de liberación que existen, ¿qué tipo de liberación se le puede hacer a un ex homosexual, a alguien que se convierta, que sea homosexual? ¿Y en qué lugar de cautividad puede estar esa persona? Bueno,
Les mencioné que había diferentes tipos de cautividad, ¿verdad? Por ejemplo, está la de los lugares tenebrosos o prisión o zonas de tinieblas. Ahora, quiero que entiendan esto. En el caso de estas personas, ¿verdad? Que practicaron el homosexualismo, el lesbianismo, igual se le hace la liberación, ¿verdad? Y se le pone a renunciar a la persona. Se le pone a la persona a romper maldiciones. Si eso viene por maldición generacional, se le pone a romper, se le pone a renunciar. Una vez que ya la persona hizo este tipo de oración, entonces empieza la administración, se ata al hombre fuerte que está en la persona, y si se da por manifestación que el espíritu demoníaco empieza a hablar a través de la persona, es de donde aplicamos la técnica de interrogación. Se le pregunta al demonio, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Hace cuánto tiempo está ahí? Y se le empieza a ir quitando derechos legales que probablemente él tenga o argumentos, ¿verdad? Que el demonio en ese momento esté diciendo, y los argumentos se los invalidamos con la palabra de Dios. Pero si no hay liberación por manifestación, lo que se hace es ordenar que salga el espíritu que no se llama homosexualismo, se llama espíritu de desviación, y que se aloja en el ano de la persona. Ahí es donde se aloja y se ordena que salga de ahí en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahora, quiero que me entiendan esto. Nosotros como ministerio tenemos una serie de oraciones que tienen que ver con rompimiento de renuncia, ¿verdad? Y primero lo que hacemos nosotros es hacer las oraciones con las personas. Primero preparamos a la persona. Yo nunca hago una liberación sin antes poner a la persona a renunciar y a romper. ¿Por qué razón? Es una estrategia que nosotros usamos para que no haya ningún tipo de liberación por manifestación, para que no haya espectáculo, para que no haya show, para que el demonio en ese momento no esté argumentando tanto. Primero se empieza a hacer esto, y muchas personas a través de estas oraciones, ellas mismas se empiezan a liberar. En el momento que la están haciendo, empiezan a irse los espíritus de bajo rango. Casi siempre quedan los de alto rango ya al momento de hacer la administración, que luego se trata con ellos y se expulsan en el nombre de Jesús. Esa es la manera, pastor, en que nosotros tratamos estos casos, ¿verdad? Como todo caso, ¿verdad? Identificamos si hay cautividad, identificamos si hay iniquidad, identificamos lo que haya y empezamos a ministrar en el nombre de Jesús. ¿Alguien más iba a hacer alguna pregunta? Al final del curso, yo les voy a compartir todas esas oraciones para que ustedes las tengan, ¿verdad? Y que puedan usarlas para ministrar. Les aseguro que le van a ser de mucha bendición. Y si ustedes siguen el consejo que yo les estoy dando de hacer primero las oraciones con la persona y por último la administración, van a tener buenos resultados a la hora de ministrar. No se va a desgastar tanto usted, ¿verdad? Y la persona se va a liberar mucho más rápido. Okay. Hermana Nati Su. Buenas noches a todos. Buenas noches, pastor. Tengo una consulta. Las enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, personas con depresión y que se van heredando en la familia, tíos, abuelos, o personas que tienen estos padecimientos como de esquizofrenia o que no duermen y todo eso, y que toda la familia lo tiene, eso se puede decir que es, pues, es una herencia de maldición. En estos casos, igual, son personas que me ha tocado que se les habla de la palabra y no entienden, o sea, no se puede hacer absolutamente nada ahí, y tengo casos pues muy, muy cercanos. En este caso, ¿qué podría hacer? Bueno, yo lo he cortado para mí y mi familia, pero siguen, ¿verdad? Tengo familiares igual que la mayoría toman pastillas. Tengo una persona que es bipolar, pero se manifiesta mucho, mucho en todo esto, en todo este sentido, ¿verdad? Enfermedades mentales. Sí, en este caso, como lo vemos en la familia, es un patrón repetitivo.
Entonces, esto lo podemos asociar a una maldición generacional. ¿Cuál puede ser el origen o la raíz de esto? Que en sus generaciones practicaron el ocultismo, la brujería, y viene como consecuencia la maldición, viene este tipo de maldición, ¿verdad? Que tiene que ver con la locura, con la esquizofrenia, con todos estos espíritus que se alojan en la mente de la persona. Es importante que entendamos esto. Cuando la persona practicó el ocultismo, la brujería, ¿verdad? En la persona entran espíritus a la mente de ella que empiezan a bloquear. Por eso se le resulta difícil que la persona entienda la palabra de Dios, que comprenda, que se concentre. Entonces hay que dirigirse a los espíritus que están en la mente de la persona, en el consciente, subconsciente, el inconsciente, romper con toda maldición causada a causa de la brujería, ¿verdad? Y ordenarles a estos espíritus que salgan de la mente de la persona, que anulan el pensamiento de las personas, ¿verdad? Y que se rompa toda resistencia que hay ahí. Porque los espíritus también, ellos se asocian. En el momento en que uno va a orar por una persona, estos espíritus hacen alianza y empiezan a dificultar la liberación, y hay que romper en el nombre de Jesús toda alianza que tengan ahí. Y ellos también crean fortalezas en ese momento para impedir la liberación, y hay que romper con todo eso en el nombre de Jesús. Yo rompo toda coraza que ahora tengan ahí en el nombre de Jesús. Cada vez que usted está mencionando el nombre de Jesús, cada vez que usted está citando la palabra de Dios, algo se está rompiendo, algo se está quebrantando, algo se está deshaciendo. Recuerde que la palabra reprender significa dar una orden de autoridad, y a veces la orden en una liberación hay que hacerla más de una vez para que empiece a romperse. No basta solamente hacerlo una vez. A veces tiene que ser uno muy repetitivo a la hora de que está ministrando. Muchas veces tiene que estar mencionando la sangre de Jesús, el nombre de Jesús, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que usted está haciendo eso en una liberación, algo está sucediendo y algo se está rompiendo en la persona, y los espíritus se empiezan a aflojar en la persona. Ahora, ¿por qué muchas veces se dificulta una liberación en una persona? Porque hay factores que impiden que la liberación pueda ser de manera espontánea. ¿Cuáles son esos factores? Que la persona no tiene presencia de Dios. No hay oración en la persona. No hay ayuno, no hay palabra. La persona está seca. Entonces, los espíritus están fuertes en la persona. Están bien alimentados. Por eso es importante que la persona antes de una administración se prepare también en oración, en adoración y en ayuno, para que todo lo que hay ahí se empiece a debilitar. Pero si, por ejemplo, usted va a ministrar a una persona que no tiene nada de esto, se le va a dificultar, ¿verdad? Se le va a dificultar, y usted va a tener que hablar con la persona para que se prepare y para que todo lo que esté dentro de ella se empiece a quebrantar, se empiece a debilitar. También a través de la brujería entran espíritus de incredulidad. Hermana Adalgisa Torres. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Usted dijo ahorita que hay personas que con lo dicho de su boca, como dice la palabra, claro está, se condenan. Entonces, una persona cristiana que diga cada rato, yo soy una basura, yo soy un fracasado, ya se está condenando, se está atando. Entonces, para él primeramente tiene que pedirle perdón al Señor, pero tiene que confesar y declarar y para que él sea libre de todas esas palabras que él mismo, ella misma, se está adjudicando, ¿verdad que sí? Entonces, otra cosa también, si otra persona, como usted dijo, le dice a otra
que no sirve para nada igualmente, que es una fracasada, que vive en miseria, o sea, lo están atacando con la palabra que le está diciendo. Pero ¿qué pasa? Esa persona en ese momento que le están diciendo esas palabras, la persona quiere decirle a la persona que le está diciendo la palabra, yo no acepto eso, yo reprendo al enemigo, yo no acepto esa palabra que tú estás diciendo en contra mía. Se puede decir en ese momento o después se puede orar y reprender eso. Usted lo puede hacer en privado, hermana. No es necesario hacerlo en el momento. Usted en privado puede cancelar, anular, abortar, quitarle el poder y la autoridad a esas palabras de maldición que lanzaron en contra de su vida, ¿verdad? No es necesario hacerlo ahí en el momento. Simplemente usted en su mente dice, yo pues lo rechazo, no acepto, y ya en oración usted resuelve eso. Se puso en mío, pastor. Se puso en mío, pastor. Ok, les decía que lo puede hacer en privado, que no es necesario hacerlo en público. Usted eso lo resuelve en privado. Ora anulando, cancelando, destruyendo toda palabra de maldición en contra de su vida. Ok, gracias. Sí. Bueno, creo que concluiríamos con la clase del día de hoy, ¿verdad? Tipos de liberación. Yo le voy a enviar el material para que lo tengan y lo puedan estudiar. Ya estamos pronto a terminar con el curso, ¿verdad? De liberación. Sigamos orando hasta el final en el nombre de Jesús para que toda oposición, todo lo que el enemigo levante sea quebrantado en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús para despedirnos. Vamos a darle gracias al Señor por esta noche, por todo lo que hemos aprendido, porque nuestro entendimiento ha sido abierto, porque las tinieblas han sido expuestas, y vamos a declarar lo que dice la palabra del Señor, que el ángel de Jehová está alrededor de nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús, y que ninguna arma forjada en contra de nosotros va a prosperar, que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no van a llegar en el nombre de Jesús. Venimos abortando, cancelando, destruyendo toda obra del enemigo, todo plan, toda estrategia del enemigo no prospera en contra de nuestra vida en el nombre de Jesús. Padre, en esta noche yo te pido, Señor, si alguna persona en esta reunión, Señor, en este grupo, Señor, su alma ha sido fragmentada por alguna experiencia dolorosa en su vida, desde el momento de su concepción, durante el embarazo de su madre o en alguna etapa de su vida, por alguna experiencia o trauma que pasó y su alma, Señor, fue fragmentada. En el nombre poderoso de Jesús, todo guardián que ha estado custodiando esa alma sea apresado, encadenado y llevado a prisiones de oscuridad. Señor, y hoy, Señor, como tú llamaste a Lázaro y le dijiste, Lázaro, ven fuera. Hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, esas almas puedan salir, Señor, de toda región de cautividad ahora en el nombre de Jesús. Salgan de toda región de cautividad del Abadón, del Seol, de las tinieblas. Salgan ahora de toda región de cautividad de dolor. Salgan ahora de la región de cautividad del olvido, Señor. Hoy se rompan las cadenas. Hoy, en el nombre de Jesús, los candados, los cerrojos se vengan haciendo pedazos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y ahora, Señor, tus ángeles custodien sus almas y los saquen de toda región de cautividad en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice, Señor, que tú viniste a dar libertad a los cautivos. Que así se haga, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, en la vida de cada una de tus hijas. Hoy reciban liberación de parte de Dios, porque la liberación es pan para los hijos, porque nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hizo una obra completa y perfecta. Nada faltó en la cruz. A él le pusieron una corona de espinas. Solo en su cabeza sufrió aproximadamente 33 heridas. También su
cuerpo, su espalda fue flagelada hasta los muslos. A nuestro Señor Jesucristo lo golpearon, lo insultaron, lo escupieron, su barba se la arrancaron con fuerza. También nuestro Señor Jesucristo sufrió la vergüenza en la cruz porque lo desnudaron. Sus manos y sus pies fueron clavadas, su costado fue herido por una lanza. La obra que él hizo en esa cruz fue perfecta, fue completa, nada faltó. Ellos no deben nada. La deuda fue pagada. El saldo fue pagado. Jesús dijo en la cruz, consumado es, consumado es. Por lo tanto, ninguna maldición puede tocarlos ni alcanzarlos en el nombre poderoso de Jesús, porque Jesús en la cruz se hizo maldito para que hoy ellos pudieran ser benditos. Por lo tanto, toda maldición generacional sobre su vida hoy se rompe en el nombre de Jesús. Ato al hombre fuerte de la maldición generacional en el nombre de Jesús. Escúchame bien, hombre fuerte de maldición generacional. Te ordeno ahora mismo que te vayas fuera de la vida de estos hijos de Dios y te llevas tu miseria, te llevas tu ruina, te llevas tus enfermedades, te llevas tus dolencias, te llevas todo lo que hayas traído en el nombre poderoso de Jesús. Desaloja la vida de estos hijos de Dios. Ordeno que salgan de sus genes, de sus cromosomas, de su sangre. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, aquellas personas que en alguna forma o alguna manera, por alguna situación, tuvieron algún tipo de transfusión de sangre, ordeno también que todas esas maldiciones salgan de ahí, todos esos espíritus inmundos salgan de ahí, espíritus familiares, ordeno que salgan de ahí, se van de ahí, se van ahora, desalóquenlos en el nombre de Jesús. Espíritus guías se van fuera en el nombre poderoso de Jesús. Espíritus receptores también se van fuera en el nombre de Jesús, por el poder del nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo. Escrito está. Ya no se dirá más este dicho: los padres comieron las uvas y a los hijos les dio la dentera. La palabra del Señor dice que el alma que pecare es la que morirá. Por lo tanto, estos hijos de Dios no tienen por qué pagar por los pecados que cometieron sus antepasados, ni de su línea materna, ni paterna, ni desde Adán, ni Eva. Por lo tanto, se va toda maldición. Se rompe toda maldición causada a causa de la brujería, a causa de la hechicería, a causa de la idolatría. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, hoy rompo actas, títulos y decretos que levantó el enemigo en contra de sus vidas, porque escrito está que el acta de decreto que les era contraria, Jesús la quitó de en medio, clavándole en la cruz. Y hoy también me dirijo al espíritu de culpa. Culpa, te vas de ahí. Condenación, te va de ahí. Vergüenza, te va de ahí. Ahora en el nombre de Jesús, porque escrito está en la palabra que en Cristo no hay condenación. El Señor no nos culpa, el Señor no nos condena. El Señor nos ha limpiado, nos ha justificado y nos ha redimido con su sangre. Por lo tanto, la condenación se va. La culpa se va en el nombre de Jesús. Hoy te vas en el nombre de Jesús. Espíritus de derrota, espíritus de fracaso, espíritus de calamidad, hoy se van. En el nombre poderoso de Jesús, desalojen la vida de estos hijos de Dios. Salen de ellos y salen de sus generaciones. En el nombre de Jesús, es una orden. En el nombre de Jesús, así como vino Moisés delante de Faraón y trajo una palabra del gran yo soy, diciéndole al Faraón: deja ir a mi pueblo. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, escúchame bien, Satanás. Yo traigo una palabra de parte del gran yo soy que te dice: deja ir a mi pueblo. Suéltalo en el nombre de Jesús, porque no te pertenece. Ellos no están bajo tu jurisdicción. Ellos no te pertenecen. Se dio un pago por ellos. Un alto precio se pagó. Por lo tanto, en el nombre poderoso de Jesús,
te ordeno que suelta todo lo que les pertenece a ellos, todo lo que has retenido, hoy lo sueltas en el nombre poderoso de Jesús. Y escúchame bien, Satanás, escrito está, si el ladrón fuese sorprendido robando, tendrá que devolver 7 veces más. Ha sido sorprendido robando, ha sido sorprendido dañando, ha sido sorprendido hiriendo, ha sido sorprendido enfermando. Devuelve 7 veces más con intereses. Todo lo que has robado a estos hijos de Dios, restituye con intereses en el nombre de Jesús, porque así está escrito. Estás obligado por la palabra de Dios a obedecerla en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaro cielos abiertos sobre la vida de estos hijos de Dios. Hoy declaro en el nombre de Jesús que las ventanas de los cielos se abren en el nombre poderoso de Jesús, y que la bendición del Padre viene sobre ellos, que del norte, sur, este y oeste, en el nombre poderoso de Jesús viene la bendición. Viene la bendición, viene la restitución, viene la sanidad, viene la liberación en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, porque está escrito que hemos sido bendecidos con toda clase de bendición en lugares celestiales. Que así se haga conforme está escrito en la palabra de Dios. Hoy se rompen las cadenas, hoy se rompen los candados, hoy se rompen los cerrojos. Hoy hay libertad en el nombre de Jesús. Hoy hay libertad en el nombre poderoso de Jesús. Hoy hay libertad en el nombre poderoso de Jesús. Hoy podemos comer del pan de la liberación y sentarnos como hijos de Dios a la mesa y comer del banquete que el Señor ha preparado para nosotros, porque somos hijos, porque no somos cualquier cosa, somos reyes, somos sacerdotes, somos hijos del Dios Altísimo. Ya basta de migajas, ya basta de comer migajas. En el nombre poderoso de Jesús, hoy, Señor, en tu nombre nos empoderamos, Señor, y nos levantamos con la autoridad que tú nos has dado como hijos de Dios, Señor, como hijos tuyos, como redimidos, como salvados, como justificados. Por lo tanto, todo espíritu inmundo se va. Depresión, te vas de ahí. Te ordeno que salga de ahí depresión. Te vas con soledad. Te vas con miedo, te vas con inseguridad. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, todos los espíritus de temor, todos los espíritus que los han tenido ahí esclavizados, todos los espíritus que los han tenido paralizados, hoy se rompe eso en el nombre de Jesús, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, porque escrito está en la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera todo temor. Por lo tanto, el temor se va, el pánico se va, el miedo se va, la fobia se va, la arritmia se va, el ataque al corazón se va, el susto se va, en el nombre poderoso de Jesús. Es en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo, Señor, en la vida de estos hijos de Dios, Señor. Oro, Señor, a ti, para que en el nombre de Jesús haya un despertar en tu iglesia, haya un despertar en tu pueblo, Señor, y que tu iglesia se levante, Señor, con poder y autoridad, Señor, para sanar, para libertar, para restaurar. Bendigo la vida de los pastores que están aquí, Señor. Oro por ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y te pido, Señor, que hagas conforme a tu palabra cuando dice, y os daré pastores conforme a mi corazón. Señor, haz de estos pastores conforme a tu corazón. Pon en ellos, Señor, tu misericordia, y que ellos puedan ver, Señor, con ojos de compasión y misericordia a las ovejas, Señor, y que las amen, Señor, como tú nos has amado, Señor. Pon en ellos un corazón, Señor, sencillo. Pon en ellos un corazón íntegro. Pon en ellos un corazón recto. Hoy bendigo sus vidas. Hoy bendigo sus casas. Hoy bendigo su finanza y todo lo que el enemigo ha levantado en contra de su vida. Hoy, Señor, en tu nombre lo vengo derribando, lo vengo quebrantando, todo argumento demoníaco, todo argumento satánico que se ha levantado en contra de la vida de estos siervos de Dios. Hoy se quebranta en el nombre poderoso de Jesús. Hoy se rompe todo eso en el nombre poderoso de Jesús. Ahora condeno la lengua del brujo, del hechicero, del satánico, de
agorero. Condeno la lengua del masón que se ha levantado en contra de estos siervos de Dios. Esas palabras no prosperan, esas palabras caen a tierra, esas palabras se hacen polvo en el nombre poderoso de Jesús, porque no hay hechicería, no hay brujería, no hay macumba, no hay vudú, no hay palomayombe, no hay quimbanda, no hay umbanda que pueda contra el poder del Espíritu Santo de Dios. Y te pido, Señor, te ruego en esta noche, Señor, que llegue una visitación de tu Espíritu, Señor, a la vida de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Que llegue una visitación de tu Espíritu, que tu Espíritu empiece a inquietar sus corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que ponga pasión por ti, Señor, en sus corazones, que ponga pasión por ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Anhelo por ti, Señor, deseo por ti, Señor, de amarte, Señor, y hacer tu voluntad, Padre, que el nombre poderoso de Jesús bendigo, Señor, la vida de tus hijos, y te doy gracias por ellos, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Que pasen feliz Amén. noche. Buenas noches. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Muchas Buenas noches. gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, pastor. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Gracias, Buenas Jesús. noches. Bendiciones a